Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a resolver el examen virtual propuesto por la Universidad Agraria La Molina, con la finalidad de potenciar tu conocimiento. Asimismo, te estoy dejando en la descripción del video un link de Facebook donde encontrarás más preguntas modelo tipo examen de admisión UNAL, así que dale a me gusta y ponte a practicar. Muy bien, entonces ahora comenzaremos con el primer examen virtual propuesto por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Quiero cultivar al hombre y al campo será tu lema cuando ingreses a esta casa de estudio. Recuerda que las preguntas se repiten, así que te recomiendo revisar exámenes pasados. Aquí en el canal tenemos resueltos los últimos 10 exámenes de admisión, así que te invito a suscribirte y comenzar a revisar los problemas. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar. Te recomiendo tomar apuntes y lo más importante, que por ti solo intentes resolver los problemas, ya que de esa manera aprenderás más rápido y de la manera más correcta. Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Están listos? Entonces vamos a empezar. Lapicero y cuaderno para apuntar lo que no saben. Empecemos ahora. A ver, pregunta número 1. La conversión de los lípidos en precursores para la síntesis de carbohidratos en las semillas ocurre en... Inténtalo y la clave que te va a salir es clave casita, glioxisomas. El tema es la célula. Te cuento que existen dos tipos de célula, la célula animal y la célula vegetal. La célula vegetal se caracteriza porque presenta glioxisomas y también presenta cloroplastos. Los glioxisomas son organelos que tienen la función de convertir lípidos en precursores que formarán carbohidratos en las semillas. El mecanismo es el siguiente. Aquí tenemos una célula vegetal, internamente tenemos al lípido, aquí está, mira, el cuerpo lipídico, formado por triglicéridos. Estos se desdoblan hasta ácido graso. El ácido graso ingresa al glioxisoma y realiza ahora el ciclo del glioxilato, formando succinato. El succinato ingresa a la mitocondria y forma malato. El malato sale de la mitocondria y finalmente formará glucosa. De esta manera se está formando carbohidratos, glucosa, a partir de lípidos, usando como intermediario al glioxisoma. Entonces, el glioxisoma no forma glucosa, está formando un intermediario succinato que a futuro me formará pues glucosa. ¿Está bien? Por ese motivo aquí dice precursores, ya que a futuro el precursor succinato te formará glucosa. Y este evento ocurre más que nada en semillas, ya que las semillas no tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Por ese motivo necesitan de glioxisoma para convertir lípidos hasta azúcares. Cuando la semilla germina y crezca y ya sea una planta adulta, entonces con el sol, con el agua y con la tierra podrán realizar fotosíntesis y con ello obtener su propia glucosa, ¿cierto? Pero mientras tanto, cuando es semilla, necesita de glucosa para tener energía y poder germinar. Muy bien. Siguiente pregunta. En la fase oscura de la fotosíntesis, la carboxilación consiste en sintetizar. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es clave enanito, ¿cierto? Ácido 3-fosfoglicérico o simplemente pega, fosfoglicerato. El tema es fotosíntesis. Aquí tenemos una imagen de la fase oscura, también llamado ciclo de Calvin y Benson. El ciclo comienza cuando se incorpora una molécula de CO2 que proviene de la atmósfera, ¿cierto? E ingresa mediante el estoma que está presente en las hojas. El CO2 ingresa y se une a esta molécula de 5 carbonos, denominado ribosa fosfato. La unión de ambos compuestos se cataliza con la enzima denominada rubisco. Aquí se forma entonces un compuesto de 6 carbonos. 6 carbonos, ¿por qué? Acá 5 de la ribosa y acá 1 del CO2. Este compuesto de 6 carbonos es inestable, por ese motivo se fracciona en dos compuestos de 3 carbonos cada uno, denominado fosfoglicerato o ácido 3-fosfoglicérico.
Entonces, la pregunta es, el CO2 se incorpora, se carboxila para formar este compuesto. ¿Qué compuesto es? El pega, clave enanito. ¿Está bien? Ahora te comento, mira aquí. Este compuesto se llama pega, fosfoglicerato, y el de aquí se llama pegal, fosfogliceraldehído. Para que el pega se convierta a pegal, necesita de ATP y NADPH2. Ambos se formaron durante la fase luminosa, ¿correcto? Muy bien, ahora te voy a comentar los 4 eventos que ocurren. Cuando el CO2 se fija, a este evento se llama fijación del CO2 o también carboxilación. Cuando se usa NADPH para convertir pega a pegal, se llama reducción. Cuando el pegal destina un carbono para la formación de glucosa, se denomina síntesis. Y cuando se usa ATP para regenerar a la ribulosa y fosfato, este evento se llama regeneración de la ribulosa y fosfato. ¿Está bien? Entonces son 4 eventos: fijación, reducción, síntesis y regeneración. Preguntas de examen. Siguiente pregunta. El transporte de macromoléculas disueltas en agua se realiza mediante. Inténtalo y la clave que te va a salir es clave casita, ¿cierto? La endocitosis. El tema es transporte. En el libro de la preagraria el título está transporte en masa. Se denomina en masa porque lo que va a ingresar a la célula ya no es algo pequeño, sino algo grande. Es una macromolécula, mira, ve. Transporte de macromoléculas, de cosas grandes. Por ese motivo se llama transporte en masa. Recuerda que el transporte en masa es un tipo de transporte activo. Significa que gasta ATP, gasta energía. Entonces fíjate en la siguiente imagen. Cuando algo ingresa a la célula se llama endocitosis. Y cuando sale de la célula se llama exocitosis. ¿Correcto? Nuevamente, mira aquí nuevamente. Ingresa a la célula, endocitosis, se digiere y sale pues los residuos o secreciones mediante exocitosis. Entonces, la endocitosis, cuando ingresa a la célula, podría ser de 2 tipos: tipo fagocitosis y tipo pinocitosis. Será fagocitosis cuando lo que ingresa a la célula es una partícula sólida, por ejemplo, restos de membrana, restos de pared celular o también una bacteria, por ejemplo. Y será pinocitosis cuando lo que ingresa a la célula es algo líquido, en suspensión acuosa o pequeñas microvesículas, ¿correcto? El tercer tipo de endocitosis no pregunta la agraria, ¿está bien? Solamente fagocitosis y pinocitosis, ¿correcto? Ahora, algo muy importante es que durante el transporte en masa no se usa proteína para ingresar, sino se usa la membrana. Mira aquí, ¿ven? Cuando ingresa usó membrana y cuando sale la membrana de morado se fusiona. Otra vez, mira aquí. Cuando ingresa la partícula se desprende la membrana y cuando sale los residuos o secreciones o excreciones se fusiona la membrana. Entonces, durante el transporte en masa, la membrana forma vesículas. ¿Te das cuenta, ven? Forma vesículas. Muchas veces a la vesícula se le llama vacuola alimenticia. ¿Por qué motivo? Porque lo que está ingresando es alimento, pues. Por eso digo vacuola alimenticia. Y recuerda que a esta vacuola alimenticia se le une pues el lisosoma, ¿cierto? Que va a comenzar pues a degradarlo. Muy bien. Ya está. Siguiente pregunta. Elemento que se relaciona con la pérdida de la capa de ozono. Acá debería haber una tilde, ¿no? Con la pérdida de la capa de ozono. Inténtalo y la clave que te va a salir es clave enanito, cloro. Entonces el cloro degrada la capa de ozono. El tema es contaminación ambiental. Aquí tenemos el planeta Tierra. Encima de ello, sobre ello, se encuentra la atmósfera. La atmósfera a su vez se divide en varias capas. Por ejemplo, la capa donde tú y yo vivimos se denomina la troposfera. Y donde está la capa de ozono se denomina ozonosfera. Esta capa de ozono, si te das cuenta, es bien delgadita. Esta capa delgada se encarga de filtrar,
de no permitir el ingreso de los rayos ultravioleta tipo C, porque tanto el A y tanto el B logran atravesar, pero el C no logra atravesar. Si esta capa de ozono se comienza a degradar, entonces pues todos los rayos UV, A, B y C ingresarían con fuerte potencial y dañarían la masa viva dentro de la célula, dentro de la Tierra. Ahora, ¿qué compuestos dañan la capa de ozono? Los famosos CFC, clorofluorcarbonados, y son emitidos por aparatos eléctricos. Por ejemplo, aquí tenemos la refrigerante, ¿cierto? Estos de aquí emiten CFC. Bueno, en todo caso, con la nueva regulación que se ha hecho para estos equipos, ya se ha disminuido eso, ¿no? También pues la industria de espumas también generaba CFC, y también pues aquí, ¿no?, como elemento aeropropulsor en los aerosoles también generaban CFC, ¿correcto? Entonces el CFC no es más que nada cloro, flúor y carbono, los elementos clorofluorocarbonados. Fíjate cómo es el sistema. Aquí tenemos el CFC, ¿cierto?, que son emitidos por estos productos. El CFC reacciona con la radiación solar y libera un átomo de cloro. Este átomo de cloro ahora se dirige y ataca a una molécula de ozono, O3, y lo degrada hasta oxígeno diatómico y óxido de cloro. Entonces ya se rompió el ozono, y como O2 no me sirve. El O2 no me sirve para formar la capa de ozono, ¿correcto? Entonces la capa de ozono se está degradando. Ahora este óxido de cloro se desdobla y el cloro queda libre, y este cloro libre vuelve a atacar a otro ozono. Esto significa que una sola molécula de CFC ataca cientos de miles de moléculas de ozono, porque este cloro se libera y vuelve a atacar a otra molécula de ozono. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda, el que ataca es el cloro, no el carbono ni el flúor, es el cloro. Siguiente pregunta. Cuando una persona sufre una diarrea aguda, una forma de cómo controlarla es tomar sueros orales para ayudar a equilibrar los siguientes electrolitos. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave casita, ¿cierto? Sodio, potasio y cloro, los principales electrolitos. El tema es bioelementos, obviamente asociado a la homeostasis. Entonces, por ejemplo, nosotros al momento de tener diarreas, o en todo caso al momento de hacer ejercicio intenso, perdemos sales, ¿cierto? Mediante el sudor perdemos sales. Y como nuestro cuerpo quiere mantener la condición interna estable, homeostasis, esas sales deben ser pues recuperadas. Y una manera de recuperarlas es tomando sueros orales, o por ejemplo aquí en este caso el atleta toma pues bebidas pues energizantes, o bebidas con electrolitos, ¿cierto? Entonces, si tú haces ejercicio y te das cuenta, el sudor es salado. El sudor es salado justamente porque está eliminando electrolitos. Por ese motivo se recomienda tomar bebidas que contengan electrolitos, ¿cierto? Como Gatorade, por ejemplo, Sporade. Entonces, lo más importante son el calcio, magnesio, cloro, sodio y potasio. A ver, recordemos aquí. El sodio y potasio ambos son cationes. La diferencia es que el sodio está fuera de la célula y el potasio se encuentra dentro de la célula. Pero ambos son importantes para la conducción de impulsos nerviosos. El cloro es un anión negativo y se encuentra afuera de la célula. Y su función principal es mantener el volumen hídrico, el equilibrio hídrico de la célula. ¿Está bien? Entonces te van a preguntar así. Principal catión intracelular, potasio. Principal catión extracelular, sodio. Principal anión extracelular, cloro. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. La fermentación láctica. A ver, en la fermentación láctica y en la fermentación alcohólica, respectivamente, los últimos aceptores de electrones son. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave dragón, ¿cierto? Dragón, piruvato y acetaldehído. El tema es fermentación. Fermentación. A ver, primero estudiemos la fermentación láctica. Aquí está la fermentación láctica. La glucosa se encuentra ¿dónde? En el citoplasma, ¿cierto? Realiza glucólisis
y forman dos moléculas de piruvato. Aquí está. En el transcurso se está formando dos NADH y también dos ATPs. Ahora, este piruvato no ingresa a la mitocondria, sino que se queda donde en el citoplasma. Continúa el ciclo y ahora es reducido por los dos NADH que se formaron durante la glucólisis, ¿cierto? Entonces, cuando el NADH se une pues al piruvato, le está entregando el hidrógeno. Y en el hidrógeno están pues los electrones. Por ese motivo el piruvato está aceptando los electrones y se va a convertir hasta ácido láctico o lactato. ¿Correcto? Ahora estudiamos la fermentación alcohólica. Otra vez, miremos aquí. La glucosa nuevamente está en el citoplasma, realiza glucólisis, se convierte a piruvato, ¿cierto? Se forma ATP, se forma NADH, pero la diferencia respecto aquí es el siguiente, ¿ve? El piruvato ahora pierde carbonos y se convierte a acetaldehído. El acetaldehído ahora es quien es reducido con los NADH y se forma etanol. ¿Está bien? Entonces, en el primer caso, quien recibe los electrones es el piruvato. Y en el segundo caso, quien recibe los electrones es el acetaldehído. Por lo tanto, la clave es la D. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Recuerda, la que forma CO2 aquí es la fermentación alcohólica. Ahora, este caso de la láctica ocurre, por ejemplo, en bacterias del género Lactobacillus, que forman pues el yogur. O también ocurre en las células musculares. Cuando un atleta corre mucho, de forma rápida, genera bastante ácido láctico. El ácido láctico se cristaliza y da, pues, origina los calambres. Entonces, esa fue pregunta de examen, ¿no? Los calambres se deben a una acumulación de ácido láctico. ¿Está bien? Muy bien. Y aquí, pues, la alcohólica se da, por ejemplo, en hongos tipo levaduras, que son hongos unicelulares, en la industria de la panificación, para hacer panes. Muy bien. Algo muy importante que te quiero mencionar es que la fermentación láctica y alcohólica no usan oxígeno. Es decir, son eventos anoxigénicos, no necesitan de oxígeno. Pero ojo, si te preguntan en el examen de admisión, la fermentación láctica y la alcohólica son ejemplos de respiración anaeróbica, falso. Falso. ¿Correcto? Tipo agraria es falso. En San Marcos es verdad, pero en agraria es falso. ¿Correcto? Entonces, tanto fermentación láctea como alcohólica son eventos anoxigénicos, no necesitan de oxígeno, pero no se les considera respiración anaeróbica, sino fermentación. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Al cruzar moscas puras de alas largas con puras de alas cortas, se obtiene la F1 que se cruza entre sí para generar F2, donde la cuarta parte salen de alas cortas. Por lo tanto, la F1 será genotípica y fenotípicamente. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es clave la D, ¿cierto? Dragón, ¿no? Heterocigotos de alas largas. El tema es genética. A ver, te dicen que se está cruzando dos individuos. Uno de alas largas puro y otro de alas cortas también puro. O sea, homocigoto dominante puro, homocigoto recesivo puro. Si quieres, hembra y macho, ¿no? O macho y hembra, depende de ti. Cruzamos aquí en color Punnett a ellos, de arriba se les llama la línea parental, los padres. Y los que salen aquí, los hijos, se les llama pues la famosa F1 o filial 1, son los hijos. Ahora, se coge los F1 y se vuelve a cruzar, ¿no? Acá está, mira, cogemos los hijos, cualquiera de ellos, son heterocigotos todos ellos, y lo cruzamos. De esa manera, los hijos de ellos me sale que la cuarta parte son de alas cortas. A ellos se denomina la famosa F2 o filial 2. ¿Está bien? Entonces te están preguntando, ¿cómo será la F1? Allá, la F1, para que cuando yo cruce ellas me sale la cuarta parte con alas cortas, la F1 debe ser, todos ellos deben ser como heterocigotos y también de alas largas, porque recuerda que el alelo que domina es de alas largas, A mayúscula.
¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Recuerda, línea parental, cruzas F1, cruzas a ellos mismos de aquí y te da F2. Los hijos y los nietos, ¿está bien? Muy bien, siguiente pregunta. Con respecto a las estructuras reproductivas de las angiospermas como plantas superiores, relacione las columnas. A ver, inténtalo. Aquí yo corregí porque estaba mal. Y pues la clave que te va a salir es casita, ¿cierto? Casita. Muy bien. El tema es reproducción en plantas. A ver, intentemos. Primero aquí 3N. A ver, 3N, ¿qué será? 3N es triploide, ¿cierto? Triploide. Y el único en las plantas que es triploide es el endospermo. ¿Correcto? Endospermo. El endospermo es 3N, triploide. Aquí está, mira. Aquí está, mira, ¿ven? Tejido triploide, 3N, endospermo. Recuerda que el endospermo es un tejido de nutrición, de reserva. El embrión se va a alimentar de él. Muy bien, entonces aquí va 3. Luego viene polinización. La polinización, ¿qué es? La 5, ¿cierto? Trasladar el polen. La polinización se puede dar mediante agua, mediante viento, mediante insectos, mediante aves, etc. ¿Está bien? Muy bien. ¿Estás grabando? Entonces, la polinización se da mediante aves, mediante insectos, mediante el agua, mediante el viento, etc. Simplemente durante la polinización se traslada el polen de las anteras hasta el estigma. ¿Correcto? Por ejemplo acá, mira, ¿ve? El polen llegó de las anteras hasta el estigma. El estigma es esta parte inicial del pistilo. ¿Correcto? Del pistilo. Entonces, esa es polinización. Mediante abejas, aves, agua, el hombre también, etc. A ver, siguiente. Gametofito femenino. Aquí, ¿quién sería? Es el saco embrionario, ¿cierto? Esa pregunta de examen, esa es fija del examen. Entonces, el gametofito femenino es el saco embrionario, que es muy diferente a decir gameto femenino. Si te preguntan en el examen quién será el gameto femenino, marcas la ósfera. Si te dicen quién es el gametofito femenino, marcas el saco embrionario. ¿Correcto? A ver, el saco embrionario está compuesto por 8 células. Aquí está, mira. 3 antípodas, 1, 2, 3 antípodas, 2 sinérgidas, aquí están 2, una ósfera y 2 núcleos polares. Las 8 células me forman el saco embrionario. Y dentro del saco embrionario está el gameto femenino, que es pues la ósfera. Muy bien. A ver, vamos a completar aquí. A ver, cuando la ósfera que está aquí, que es el gameto femenino, se une a la primera célula espermática, se forma pues el famoso embrión, el embrión o cigoto. Cuando los dos núcleos polares, 2N, se unan con la segunda célula espermática, se forma 2N más N, 3N, la segunda fecundación que formará el endospermo. Entonces las angiospermas se caracterizan porque en ellas ocurre la doble fecundación. La primera fecundación para formar el embrión y la segunda fecundación para formar el endospermo. Y ambos en conjunto me forman la semilla. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Gineceo. Gineceo pues es el conjunto de ¿qué? De pistilos, ¿cierto? Pistilos. Raíz, tallo, hojas es el esporofito adulto, ¿cierto? Entonces, si tú vas por la calle, si tú caminas por la calle y ves un árbol, ese árbol adulto es el esporofito, ¿correcto? El que hace fotosíntesis, el que nutre al gametofito, ¿correcto? El que domina en las angiospermas. Muy bien. También recuerda que una vez que ocurre la fecundación y todo ello, el ovario, que es esta parte de aquí, se convierte a fruto. A fruto, ¿está bien? A ver, vamos a ver partes del pistilo. El pistilo, como dijimos, es el gineceo. Aquí tenemos el estigma, donde llega el polen. El cuello se denomina estilo y la parte ancha, donde está el saco embrionario, se denomina pues el ovario. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente pregunta. La presencia de una variante del gen de la amilasa en el ADN de un grupo de especies indicarían que éstas tendrían un ancestro común,
Esto constituye una evidencia de evolución del tipo. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave molecular, ¿cierto? Una evidencia molecular. El tema es evolución. A ver, si te preguntan también en el caso del ADN, ¿no? Una especie, un ser vivo se les trajo sangre, ¿no? Y se observó ADN, ¿no? Y con ello se piensa que es ancestro de otro ser vivo, entonces la prueba es tipo molecular. O también el caso de la hemoglobina, ¿no? Nosotros los mamíferos tenemos hemoglobina. Los reptiles también tienen hemoglobina, las aves también tienen hemoglobina. Entonces, eso indica pues que todos hemos evolucionado de un tronco común. Es una prueba molecular de evolución. ¿Está bien? O también el código genético, ¿no? Tanto un protozoario o de repente una planta, un hongo, ¿no? Un pez, todos ellos se rigen mediante el código genético. ¿Correcto? Entonces, eso indica que todos nosotros tenemos un tronco común. Es una prueba molecular. Entonces, la clave es la A. Las pruebas morfológicas se habla de órganos homólogos y órganos homoplásicos. ¿Está bien? Por ejemplo, aleta de tiburón, ala de murciélago, pata de caballo, etcétera, ¿no? Pruebas morfológicas. Biogeográficas, ¿no? Cuando una separación, un volcán, una cordillera separa individuos que evolucionaron de forma distinta, pero que pertenecen a un mismo tronco. Y paleontológicas, pues cuando se encuentran residuos fósiles, ¿no? O también las petrificaciones, o también huellas, etcétera, ¿no? Son evidencias de evolución. Porque obviamente el hombre, la evolución ocurre durante millones de años, ¿cierto? La evolución ocurre en millones de años y el hombre no puede ver eso. Entonces el hombre sabe que hubo evolución haciendo uso de las pruebas de evolución, ¿correcto? Las evidencias de evolución. Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando dos especies llegan a traslapar el mismo nicho ecológico, entonces se establece la interacción conocida como, a ver, traslape significa cruce, está bien, cruce, van a sobreponerse. Inténtalo y la clave que te va a salir es competencia, competencia. El tema es ecología, ¿cierto? Ecología. A ver, aquí tenemos un grupo de hienas que están compitiendo con esta leona, ¿no? Entonces, están traslapando el nicho ecológico de ¿qué? De alimentación. Ahora, el nicho ecológico es un concepto muy amplio. Hay nicho ecológico de alimentación, también hay nicho ecológico de agua, de hábitat, etc. Por ejemplo, aquí, mira, aquí en este espacio tenemos a las aves grandes, blancas, que están compitiendo por alimento con las aves negras. Entonces, el traslape de nicho es respecto a la alimentación, pero sin embargo no están compitiendo por hábitat. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces, ¿no? Puede haber traslape de nicho ecológico por alimentación, por hábitat, por agua, por etcétera. Muy bien. Siguiente pregunta. Un estudiante de la UNAL realiza un viaje por toda la carretera panamericana de la costa, desde Tumbes hasta Tacna, observando el desierto del Pacífico, que según la clasificación del doctor Antonio Brac corresponde a, pero se llama de desiertos a todos sus límites similares que se distribuyen en el mundo. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es clave arbolito, ¿no? Una ecorregión y bioma. El tema es ecorregiones. A ver, el doctor Antonio Brac, ya fallecido, él propuso que el Perú se divide en 11 ecorregiones, los cuales son mar frío, mar tropical, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial, bosque tropical del Pacífico, la puna, selva alta de la baja, etcétera, etcétera. A ver, te voy a mencionar preguntas que ya hicieron en la pre. A ver, ¿cuál es la ecorregión más pequeña? Bosque tropical del Pacífico. Queda en Tumbes. La ecorregión más grande, la selva baja. La ecorregión más diversa, también la selva baja. La ecorregión que presenta al lobo de crin y al ciervo de los pantanos, sabana de palmeras, que queda en Madre de Dios y limita pues con Bolivia. La ecorregión que presenta abundantes aguajes, palmeras, sabana de palmeras. Ecorregión que presenta al tapir de altura, el páramo. Ecorregión que se caracteriza porque es frío, gélido, es como la tundra pero húmeda,
también el páramo, porque la puna es seca, recuerda, la puna es seca. Es más, muchos autores llaman al páramo como la puna húmeda. Ecorregión que se caracteriza porque presenta la mayor población de algarrobos, bosque seco ecuatorial. Ecorregión que alberga las lomas de la Chay, desierto del Pacífico, ¿correcto? Ecorregión donde se da el famoso evento de afloramiento, ¿cierto? Donde los nutrientes van del fondo a la superficie. Mar frío, ¿correcto? Ecorregión de aguas claras, mar tropical, etc. Muy bien. Entonces Antonio Brack, él mencionó que el Perú presenta 11 ecorregiones, ¿correcto? Y también, aquí está, mira, pero si nosotros agrupamos, por ejemplo acá, mira, el Perú, en el Perú hay desiertos, ¿cierto? Desiertos. En África también hay desiertos. En Estados Unidos también hay desiertos. En Australia también hay desiertos. Si nosotros juntamos a todos los desiertos del mundo, se genera el bioma desierto. ¿Está bien? Igual también, si juntamos a todo el bosque tropical del mundo, se genera el bioma bosque tropical. Entonces, y si juntamos a todos los biomas, me genera la biosfera. Y si a la biosfera le sumo la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, me forma la ecosfera, que es el ecosistema global. ¿Correcto? Muy bien. A ver, entre los biomas más conocidos tenemos selva tropical, desierto, chaparral, pradera, tundra, taiga, etc. Muy bien, siguiente pregunta. Sintetizadas las proteínas, estas pueden ser procesadas y modificadas en... A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es clave... La B, ¿cierto? Un retículo endoplasmático rugoso. Ahora, aquí la pregunta es un poco confusa porque el aparato de Golgi también modifica proteínas. ¿Está bien? También modifica. Sin embargo, el retículo rugoso también modifica. ¿Está bien? Ambos modifican. Yo marqué la clave porque hay más literatura que te comenta que el rugoso modifica. Pero si en la alternativa no aparece rugoso, Golgi también sería la clave. ¿Correcto? Muy bien. El tema es síntesis de proteínas. Aquí está, mira, ven. La proteína formará enlace sulfúrico, el enlace puente sulfuro, formará puentes hidrógeno, formará atracción electrostática, etcétera, porque existe una modificación de la proteína. La proteína tiene que ser modificada para que pueda actuar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí está, mira, la modificación de la proteína puede ocurrir tanto en el Golgi, aquí está, mira, aparato de Golgi, con la glucosilación, agregar glúcidos para formar glucoproteínas, ¿correcto? Modificación. O también la modificación ocurre pues dentro del retículo rugoso, en el lumen. Y pues aquí tenemos un extracto del libro de la doctora Douglas Silverton en su libro Fisiología Humana, un enfoque integrado. Dice lo siguiente. Muchas proteínas sufren modificación post-traduccional en el retículo endoplasmático. Una vez que una proteína ingresa a la luz del retículo, la secuencia de acceso se elimina por acción de la enzima. Entonces la proteína está preparada para ser modificada. ¿Entienden? Entonces, se llama modificación post-traducción a la que ocurre después de la traducción, pues, después de la síntesis. ¿Correcto? Muy bien. Ya pues acá está un cuadro que lo puedes ver también, ¿no? Un gráfico. Cómo se forma la proteína y luego es modificada. Por ese motivo, mira, la hemoglobina contiene hierro, ¿cierto? Pero ese hierro fue cuando ya la modificaron. Porque inicialmente solamente era aminoácido, ¿cierto? Luego recién se agregó. Igual la insulina era una cadena, pero luego se cortó y son 2 cadenas ahora la insulina. Se modifica. Siguiente pregunta. Respecto a la reproducción vegetal en angiospermas, indique verdad o falsedad según corresponda. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es clave enanito, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, primera pregunta. El gametofito maduro realiza meiosis para formar gametos. Falso, ¿cierto? El gametofito es N. Si el gametofito N realiza meiosis, se convertiría en N medios. Es falso, ¿está bien? Falso. Falso. Muy bien.
Segunda, ¿la fase esporófito es la predominante? Eso es verdad. La fase esporófito es la que domina en las angiospermas. A ver, que hay un ejemplo. El tema es planta de reproducción. Siguiente. El rudimento seminal, el famoso óvulo, ¿cierto? Formará 4 microsporas. Falso, mira, aquí está, mira. La que forma 4 microsporas es el microsporocito. ¿Correcto? A ver, te comento. Cuando es masculino, todo se llama microsporocito, microspora. Pero cuando es femenino, se llama megasporocito o megaspora. O también macrosporocito y macrospora. ¿Está bien? Recuérdalo. Cuando es el polen y todo ello, se va a llamar microsporocito, microspora. Pero cuando es femenino se va a llamar mega o macrosporocito o macrospora. Entonces, para formar macrosporas, ¿cierto? Yo usé pues al microsporocito. Para formar microsporas usé al microsporocito. Muy bien, porque el óvulo, el rudimento seminal, en el futuro me formará pues una macroespora, no una micro. ¿Correcto? Recuerda, el rudimento seminal es el óvulo femenino. Por lo tanto, no puede ser micro, sino macro. Siguiente. El endospermo es un tejido de triploide de nutrición. ¿Verdad? Nos dijimos que el endospermo 3N era un tejido triploide de nutrición. ¿Verdad? Siguiente. El ovario fecundado, desarrollado y maduro se llama semilla. Falso, ¿no? Te dije que el ovario fecundado y maduro se convierte en fruto, no en semilla. La semilla es el embrión 2N más el endospermo que es 3N. Entonces, este ovario que está aquí, a futuro, cuando se desarrolle, se convertirá en fruto. Aquí da fruto, ¿no? Nos acá borra semilla y debería ser fruto, ¿no? Para que sea verdad. Pero como es semilla, sería falso. Ahora, el fruto también tiene capas. Mira aquí, ¿ven? La capa que está rodeando a la semilla se llama el endocarpio. La capa del medio se llama mesocarpio y la capa externa se llama epicarpio. Es malo decir que el mesocarpio es la parte que es comible. Falso. Por ejemplo, en el caso de la naranja, en la naranja la parte de amarillo es el epicarpio. Cuando tú pelas la naranja, la parte blanquita, los pelitos, sería el mesocarpio. Y eso tú no te comes, ¿cierto? En la naranja, cuando tú comes, te comes el endocarpio. ¿Entiendes? El endocarpio, que está protegiendo la semilla. En cambio, en la manzana es diferente. El epicarpio es la parte rojita, ¿cierto? La parte blanquita es el mesocarpio, que te la comes en este caso. Y la parte dura del corazón sería pues el endocarpio. ¿Está bien? Y pues la parte del centro, la semilla, ¿no? El endospermo, embrión y el tejido que lo recubre, el tegumento, ¿no? Y finalmente la última pregunta dice así. Las alas de las moscas comparadas con las alas del cóndor hacen referencia a órganos y la evolución sería de tipo por la similitud en la función. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es, inténtalo por favor, y la clave que te va a salir es la cierta, ¿cierto? Órganos homoplásicos y la evolución es tipo convergente. A ver, mucha atención en caso no sepas cómo hacerlo. El tema otra vez es evolución. Esta pregunta es típico en el examen. A ver, aquí tenemos a un topo mamífero y por aquí a un grillo topo, que es un insecto. Te das cuenta que ambos no tienen un ancestro común, ambos son diferentes, pero el topo está generando una garrita que le sirve para cavar y el grillo está formando también una garrita que le sirve para cavar. Entonces ambos órganos son análogos porque sirven para la misma función, pero a pesar de ello los individuos no están emparentados. Entonces cuando ocurre esto se dice que la evolución es convergente. Una evolución convergente se da en dos individuos que no comparten un tronco común pero que desarrollan órganos similares para cumplir el mismo objetivo. En cambio, los órganos homólogos son dos individuos que tienen un ancestro en común, pero que luego desarrollan pues estructuras para funciones distintas. Por ejemplo, el delfín usará la aleta para nadar y el murciélago usará el ala pues para volar. Pero ambos, fíjate acá, mira, ambos, tanto aleta como ala, tienen la misma estructura, son homólogos.
Aquí está el húmero para ambos, el radio, el cúbito, los carpos, los metacarpos, las falanges, etc. Los tantos de delfín y murciélago, el mismo ancestro, pero la estructura que forman es diferente porque están adaptados a diferentes medios, a diferentes retos ambientales. Por ese motivo desarrollan una evolución divergente. ¿Correcto? Divergente. Muy bien, entonces ya sabes, distinto origen, igual función, convergente. Mismo origen, diferente función, divergente. Se acabó el problema. Ya sabes, si te gustó el video, compártelo, suscríbete, ¿no? Y pues dale un me gusta, ¿no? Conmigo será, muchachos, hasta la próxima. Gracias por tu atención.